El Plan de Veracruz fue uno de los episodios más complejos y contradictorios en los primeros años del México independiente. Proclamado el 6 de diciembre de 1822 por Antonio López de Santa Anna en el puerto de Veracruz, este plan surgió como un levantamiento contra el imperio encabezado por Agustín de Iturbide, quien se había proclamado emperador de México. Aunque en la historia oficial suele presentarse como un acto en defensa del republicanismo, el contexto político y las motivaciones personales revelan un lado oscuro marcado por ambición, oportunismo y conflictos de poder. Tras el triunfo del movimiento independentista en 1821 con el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba, México logró separarse formalmente de España. Sin embargo, el nuevo país se enfrentaba a una profunda crisis política. No existía un consenso sobre qué forma de gobierno debía adoptarse. Algunos defendían una monarquía constitucional, mientras que otros preferían una república. En ese escenario emergió la figura de Agustín de Iturbide, antiguo militar realista que se convirtió en líder del movimiento independentista. En 1822 fue proclamado emperador de México, creando el primer imperio mexicano. Su gobierno pronto enfrentó críticas por su tendencia autoritaria y por la disolución del Congreso, lo que generó oposición entre militares y políticos. Antes de empezar, no olvides suscribirte, comentar y darle like. Entre los militares que inicialmente apoyaron a Iturbide estaba Antonio López de Santa Anna, quien había combatido del lado realista durante gran parte de la Guerra de Independencia antes de unirse al movimiento insurgente en sus últimas etapas. Iturbide lo nombró comandante militar en Veracruz, un puesto estratégico debido a la importancia del puerto para el comercio y la defensa del país. Sin embargo, la relación entre ambos se deterioró rápidamente. Cuando Iturbide intentó destituirlo del cargo, Santa Anna reaccionó proclamando el Plan de Veracruz. Este documento declaraba que el imperio debía terminar y que México debía convertirse en una república con un Congreso representativo. En apariencia, Santa Anna defendía principios republicanos y constitucionales. Sin embargo, su decisión estuvo motivada más por ambición personal que por convicciones políticas. El plan también buscaba apoyo de otros jefes militares y provincias del país. Aunque inicialmente el levantamiento tuvo poco respaldo, con el tiempo se convirtió en una chispa que alimentó el creciente descontento contra el imperio. A pesar de su discurso republicano, el Plan de Veracruz revela aspectos polémicos. En primer lugar, Santa Anna había sido uno de los beneficiarios del régimen de Iturbide. Su repentina rebelión mostró una tendencia que marcaría toda su carrera política, cambiar de bando según las circunstancias. Este oportunismo político se convertiría en una característica central de Santa Anna. A lo largo de su vida ocuparía la presidencia de México en múltiples ocasiones y participaría en numerosos pronunciamientos militares, a menudo justificando sus acciones con discursos patrióticos mientras perseguía poder personal. Otro aspecto oscuro del plan fue el uso del levantamiento militar como herramienta política. En lugar de resolver las diferencias mediante instituciones civiles, Santa Anna recurrió a la rebelión armada. Este precedente contribuyó a una cultura política inestable en el México del siglo XIX, donde los golpes de Estado y pronunciamientos se volvieron frecuentes. Además, el movimiento en Veracruz provocó tensiones militares y económicas en un país que apenas comenzaba su vida independiente. El conflicto debilitó al gobierno central y profundizó la división entre las élites políticas. Aunque el Plan de Veracruz no logró derrocar inmediatamente a Iturbide, sí inició una cadena de acontecimientos que culminaría en otro pronunciamiento, el Plan de Casamata. Este nuevo movimiento, apoyado por varios líderes militares, buscaba restablecer el Congreso sin reconocer al emperador. La presión militar y política terminó obligando a Iturbide a abdicar en marzo de 1823. Con su caída, el primer imperio mexicano llegó a su fin y se abrió el camino para la creación de una república federal. En este proceso, Santa Anna logró consolidar su imagen como defensor del sistema republicano, lo que le dio un importante capital político para el futuro. El impacto del Plan de Veracruz fue significativo. Primero, mostró la fragilidad de las instituciones en el México recién independiente. La facilidad con la que los militares podían desafiar al gobierno revelaba la debilidad del sistema político. Segundo,
el episodio contribuyó al ascenso de Santa Anna como figura central de la política mexicana. Durante las décadas siguientes jugaría un papel decisivo en numerosos acontecimientos, desde conflictos internos hasta guerras internacionales. Finalmente, el plan marcó el inicio de una etapa de inestabilidad política caracterizada por rivalidades entre centralistas y federalistas, golpes de Estado y constantes cambios de gobierno. El Plan de Veracruz de 1822 fue un episodio clave en la caída del imperio de Iturbide y en el surgimiento de la República Mexicana. Sin embargo, su historia está lejos de ser una simple lucha por la libertad política. Detrás del discurso republicano se encontraban ambiciones personales, conflictos de poder y una cultura política marcada por el uso de la fuerza. El papel de Antonio López de Santa Anna en este episodio anticipó muchas de las controversias que caracterizarían su carrera y que influirían profundamente en la historia de México. Así, el Plan de Veracruz no solo fue un acto de rebelión contra un emperador, sino también el inicio de una larga etapa de inestabilidad en la que los intereses personales y militares tendrían un peso decisivo en el destino del país. Yo me despido, no sin antes decir, que sabemos, y que creemos saber.